Les voy a aclarar lo siguiente. Este tema que vamos a hacer, en realidad no es para que me miren a mí ni me escuchen. No van a ver nada nuevo. En realidad es un agradecimiento a Jesús. Justamente Él es el motivo de este canto. Por este año que todos transitamos, que no necesitamos abundar cómo ha sido o no ha sido, pero en el cual en algún momento seguramente recibimos un mimo, una consolación, un abrazo de Jesús de alguna de las maneras que Él lo puede hacer. Por eso la idea de este canto es que escuchen la letra y que ustedes, junto a mí, le hagamos un mimo a Jesús y le digamos cuán valioso es Él para nuestra vida. Y mientras hago esta oración cantada, ustedes pueden cerrar sus ojos y personalmente hablar con Jesús y decirle qué maravilloso Salvador tienen. Salvador maravilloso, misericordioso Señor, eres quien vino a este mundo, mi amigo y redentor. Oh, mi amigo y redentor. Eres quien guarda mi vida, mi esperanza, Señor. Cuando yo pierdo el camino, me abrazas con tu amor. Oh, me abrazas con tu amor. Tú eres el que alabamos, tú eres el que adoramos, tú nos restauras, nos sanas, tuyo es mi corazón, oh, tuyo es mi corazón. Sé que eres Dios infinito, que fielmente me amarás. Te entrego mi vida entera, soy tuyo nada más. Oh, soy tuyo nada más. Tú eres el que alabamos, tú eres el que adoramos, tú nos restauras, nos sanas, tuyo es mi corazón, oh, tuyo es mi corazón. Tú eres el que alabamos, tú eres el que adoramos, tú nos restauras, nos sanas, tú
tuyo es mi corazón, oh, tuyo es mi corazón. Muchas gracias a cada uno de los que ha ido participando en el desarrollo del culto, el Rincón de Adoración Infantil. Hacía pocos minutos que habíamos escuchado la historia del hijo pródigo. En la escuela sabática la repasamos, pero no la había escuchado desde la perspectiva de Chanchín. Estuvo buena, estuvo muy buena. Y la participación de los chicos, bueno, eso es imposible de evitar. Realmente un gusto escuchar y ver cómo los chicos participan. Después llegará la etapa de intermediarios cuando eso ya no es tan así y después vuelve a resucitar. Es el proceso en el que todos quienes estamos en la iglesia nos ha tocado vivir y experimentar. Y gracias por la reflexión musical. Muy bueno el piano, también el canto. La letra y cómo fue expresado. Gracias a Dios porque estamos llegando al final de un año y es inevitable en el cierre del año, el último sábado, estamos apenas horas, un par de días del cierre de este año, digo, es inevitable que abramos la Biblia, recapitulemos y hagamos de este momento, de estos minutos que restan, un tiempo de reacomodo, quizá de nuestra experiencia cristiana, poniendo el énfasis, la atención, toda nuestra concentración en quien es nuestra majestad, como cantábamos al iniciar la reflexión de este momento de culto, juntos, ese Rey de Reyes, que primero fue un niño indefenso, que pasó a ser un carpintero dúctil, pero que en verdad siempre fue Dios hecho hombre, y que en esa condición se acercó a nosotros, dio su vida por nosotros, hoy intercede por nosotros, y creemos que muy pronto volverá a buscar a cada uno de sus hijos. Dios permita que podamos decir nosotros también. Y elevando esa figura de la majestad de Dios y uniendo el concepto a el cierre del año, yo quiero repasar con ustedes juntos una porción muy conocida de la historia de Israel, pero de la que podemos sacar diferentes aplicaciones que quiero dejar con ustedes. Y como me autorizaron llegar hasta las 2 de la tarde, tendremos tiempo para desarrollar cabalmente cada idea. Éxodo, capítulo 14. De paso, mientras ustedes buscan en sus Biblias, gracias por la oportunidad de acompañarlos. Hace tiempo ya hubo contacto para que pudiéramos ver a ver qué sábado coincidíamos. Esta asociación es muy grande, hay muchos lugares de culto y no siempre los sábados es el día más libre. Pero bueno, coincidió que justo fue el último sábado del año. Y entre el pan dulce de Navidad y no sé qué otra cosa que vendrá en Año Nuevo, dedicamos un tiempo a refrescar nuestra memoria y ver cómo el Señor nos ha guiado a lo largo de este año. Seguramente
y gracias a quienes dirigen y desarrollan el momento de oración intercesora. Seguramente ustedes tienen en esa lista de oración personas, situaciones que han visto cómo a lo largo del tiempo de orar el Señor ha ido respondiendo esas oraciones, de una u otra manera. Pero también seguramente en ese listado o en otro, ustedes tendrán nombres o situaciones que nos desafían delante del Señor, que todavía no vemos una respuesta como la que soñamos, aunque quizá el Señor sí está respondiéndonos. Pero insistimos, porque queremos ver de una u otra manera lo que soñamos para cada situación y cada persona. Y qué bueno que podamos, seguramente lo hemos hecho en Nochebuena, pero qué bueno que podamos hoy sábado apartar un tiempito para reconocer cómo el Señor ha intervenido en nuestra vida, en los momentos gratos y en los momentos difíciles de este año que estamos cerrando. Pero sin lugar a dudas, el Señor ha ido guiando nuestra vida, como el relato de Éxodo 14 nos recuerda cómo guió la vida del pueblo de Israel. Pero para enmarcar el relato de Éxodo 14, permítanme tomar la referencia desde el versículo 17 del capítulo 13. Y entonces ahí tenemos el contexto de lo que yo quiero compartir con ustedes esta mañana. El pueblo de Israel saliendo de Egipto, abandonando 400 años de una historia al revés, 400 años de no ver cumplido el sueño de Dios para los patriarcas, 400 años cuando día a día y año a año se iba nublando la vista de ese pueblo e inexorablemente se iba perdiendo el objetivo, la razón, el desafío que había delante de cada uno de ellos. En ese periodo de 400 años, casi exclusivamente, no quiero ser peyorativo con nadie, pero casi exclusivamente resaltan la visión de los papás de Moisés, Amram y Jocabed. Porque Moisés era un niño, ni sabía lo que ocurría. Moisés toma conciencia de quién era y para qué estaba allá en el desierto, arriba de los 40 años. Pero los que tuvieron visión, los que vibraban con el desafío, los que sí podían ver cómo el Señor guió y lo que venía por delante, fueron Amram y Jocabed. Y el otro que sobresale, obviamente, va a ser en esos momentos de la historia José, un personaje atípico en la historia de Israel. Pero, hermanos, ahora están saliendo, ahora se están yendo, ahora dejaron 400 años de historia a sus espaldas. Pero no importa de dónde salgamos, no importa cuán bueno haya sido el tiempo que estamos dejando atrás o cuán difícil sea el tiempo que dejamos atrás, siempre el futuro trae incertidumbre, ¿o no? Tenemos nuestros planes personales, familiares, laborales, religiosos, eclesiásticos. Tenemos nuestros planes, tenemos nuestros desafíos. Y no importa cómo vengamos cargando nuestra espalda con bendiciones o con desafíos, siempre el futuro trae incertidumbre. Y es ahí, en ese momento de nuestra vida, cuando necesitamos y nos hace bien detenernos un ratito
y concentrar nuestra atención en la majestad del Rey del cielo, que fue quien nos guió y de acuerdo a la promesa bíblica nos continuará guiando de aquí en adelante. Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, yo les invito a ustedes a rearmar la historia en su cabeza esta mañana de nuevo. No porque no la conozcan, sino para poner esos matices que son tan típicos de la inventiva de nuestro cerebro. Los rostros, la actitud de los niños, cuando salían de Egipto y dejaban sus casas, no conocían otra cosa, no tenían perspectiva de nada. Toda su vida, toda su historia, todo estaba enmarcado en aquel lugar de Egipto, ese barrio, esa zona, esa región. Ahí estaban, esa era su vida, esa era su historia. Sin embargo, padres creyentes, padres que nunca perdieron la fe en Dios, o bien que la restituyeron en su experiencia gracias al liderazgo de Moisés. Esos padres dedicados mataron un cordero, no cualquiera, tomaron de su sangre y marcaron el dintel de la puerta. Muchos de ellos lo hicieron simplemente porque Moisés lo decía. Muchos porque reconocieron en estos incidentes las historias antiguas de sus padres, abuelos y demás familiares que los antecedieron. Y pintaron, y con el pintar liberaron. Y queridos padres, permítanme hacer un paréntesis en este momento del tema. El resguardo hacia nuestros menores, el resguardo hacia nuestros hijos, el resguardo hacia nuestros jóvenes, los que están en casa y los que están en esta casa. No dejemos el próximo año, día tras día, de pintar los dinteles de nuestras casas para proteger a nuestros hijos. No permitamos que la costumbre de tantos años, que la habitué de donde estamos y nos movemos, nuble nuestra vista y perdamos de vista, valga la redundancia, el desafío y el cometido final. Debe haber en tu vida, en mi vida, un Moisés que nos aliente. Siempre es necesario. Siempre Dios levanta uno. Pero nuestra dependencia de Dios, que haga que tomemos una decisión firme, clara, tajante, para proteger a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra iglesia de las costumbres de Egipto. Ustedes saben, Egipto está ahí afuera. Ustedes conocen las cosas que ofrece Egipto. Hoy me contaban, antes de entrar a la plataforma, una referencia a un muchacho que yo tuve la oportunidad de bautizar. Ni bien llegué a la ABO, creo que lo primero que hice, antes incluso de bajar mi mudanza, fue bautizar a este muchacho, que ustedes capaz vieron por ahí por una satelital o después vieron fotos y demás. Aquel chico, Javier, que alguna vez formó parte de un programa televisivo bien conocido, ¿no? Y me contaban que él era de acá de la zona y que acá a la puerta él venía a tratar de evadir su realidad del mundo, ¿no? Por medio de productos químicos. ¿Se acordará él que esto es una iglesia? ¿Se acordará de esta zona del barrio donde estaba? No tengo la menor idea. Pero cómo el Señor cambia vidas, ¿no? Cómo el Señor a lo largo del tiempo va transformándonos. Cuidemos a nuestros hijos. Cuidemos a nuestra familia.
cada mañana, antes de salir a caminar por las calles de Egipto, renovemos la pintura, renovemos el dintel con la sangre de Cristo Jesús, protegiéndonos. Y avanzamos por el desierto y las caras de los nenes y la expectativa de los grandes. Y no dice la Biblia, acá entra la historia y el cuadro mental de cada uno, la gente girando sobre sus talones y mirando lo que dejaba. No es la historia de la esposa de Lot, pero se le asemeja, en mi cabeza se le asemeja. Y mirar y decir, ¿y qué viene por delante? Y todo aquello, sí es cierto, eran esclavos, sí es cierto, su vida fue complicada, pero ese era su lugar. Tanto lo fue que vez tras vez en la historia de la peregrinación, ellos quisieron volver a su lugar. No lograban todavía captar la dimensión de lo que viene por delante. Y queridos hermanos, queridos amigos, Dios tiene, no tengo dudas, planes extraordinarios para nosotros hacia adelante. ¿Cómo lo sabemos? Capítulo 13, versículo 17. Después que Faraón dejó salir al pueblo, Dios no los llevó. ¿Qué dice tu Biblia? Por el camino. Mi versión dice, Dios no los llevó directamente por el camino que va a la tierra de los filisteos, aunque era el más corto. Y si el versículo terminara ahí, nosotros hoy diríamos, pero ¿y quién entiende a Dios? Bueno, de hecho, Dios es Dios y nosotros somos apenas criaturas de Él, ¿no? Así, de una visión humana, para el Señor valemos mucho más que algo así, ¿no? Pero ¿cómo entender a Dios? ¿Cómo desde mi lugar, desde mi perspectiva, captar la majestad, el amor, la paciencia, la gracia, la misericordia de Dios? ¿Por qué no vamos directo? ¿Por qué no vamos por el camino más rápido? ¿Por qué hacer difícil lo que es fácil? Para que el pueblo, al afrontar la guerra, no se arrepienta y quiera volver a Egipto. Queridos hermanos, queridos amigos, hay cosas en mi vida que yo no puedo explicar. Son motivos de oración, constantemente. Y busco una vuelta, y busco la otra, y vengo por aquí, y abordo por allá, y no encuentro explicación. Pero cuando leo el versículo 17, no me queda otra alternativa que reconocer la sabiduría de Dios. Esos mismos israelitas que salían de Egipto conocían el desierto, conocían la zona, trabajaban en esa región, vivieron años en esa región. Y se habrán preguntado, ¿pero y por qué por acá? Pero ¿y si está aquel otro camino? Ustedes cuando salen en el auto, no sé si la experiencia de ustedes es como la mía cuando voy con mi señora. Pero ¿y por qué vamos por acá? Si está la otra calle, aquella, la avenida aquella. Y es aquella, porque ni el nombre sabe, pero es aquella. ¿Y cuál es aquella? Yo conozco este, pero aquel otro por allá íbamos más. ¿Les pasa algo así o no? ¿Sí o no? Capaz que yo soy el único acá. Bueno, veo algunos que me hacen así. Algunas damas que me hacen así. Siempre tenemos un plan alternativo para con Dios. Siempre tenemos un plan alternativo. Pero Señor, ¿por qué a mí? Pensá en las cosas de este año 2014. Pero Señor, ¿por qué así? La sabiduría de Dios siempre será para salvación, para evitarnos problemas. Y ustedes dirán, pero Adrián,
Israel estuvo lleno de problemas en el desierto. Pero el Señor los liberó de un montón de otros problemas, mucho más difíciles, porque los amaba. ¿Hemos enfrentado situaciones difíciles este año? ¿Cuántos sí? Bienvenidos. ¿Y de cuántas te libró el Señor? ¿Quién lo puede decir? Fíjense qué interesante. Después va a venir, un poquito más adelante, el versículo 21, ese juego que no logramos entender, pero que necesitamos fortalecer en nuestra experiencia cristiana. Primero, reconozcamos la sabiduría de Dios. Dice, parafraseando a la señora Elena de White, ella dice que si nosotros tuviéramos la chance, la capacidad, la oportunidad de ver el futuro de nuestra vida como el Señor lo ve, elegiríamos exactamente el camino que el Señor escogió para nosotros. Y ustedes dicen, no, escogeríamos otro camino. La sabiduría de Dios, manifestada, 21, en que Jehová iba delante de ellos de día. ¿Cómo? En una columna de nube y de noche en una columna de fuego. ¿Qué me enseña el versículo 21, queridos hermanos? Dios siempre está. De día, en una columna que trae sombra, tranquilidad. De noche, en una columna que produce calor, luz, seguridad. Dios siempre está. Y permítanme tomar una referencia muy infantil. Pero si la columna de la nube en el día iba avanzando con el pueblo, a mí se me ocurre, y esto es producto de haber leído muchas veces las bellas historias, que algún chiquilín por ahí debe haber querido correr por fuera de la nube, a ver qué se sentía fuera de la sombra de la nube. Y volver, e ir y volver. ¿O nunca te imaginaste tirándole piedras a las paredes de agua del cruce del Mar Rojo? Si no pensaste alguna vez así, es porque no pasaste por cuna, infantes y primarios. Esa imagen de niños. A ver, ¿qué pasa si yo me voy del límite de la columna de la nube, de la sombra, de la protección? Y hermanos, es una imagen demasiado infantil, pero es una imagen típicamente humana. Queremos salir a ver qué pasa lejos de Dios. Queremos escaparnos un ratito de la protección del Señor a ver cuánto aguantamos. ¿Y cuánto se aguanta en el desierto candente de arenas que queman? Nada. ¿Cuánto se aguanta fuera, lejos de la presencia de Dios en nuestra vida? Nada. Si el versículo 17 me habla de la sabiduría de Dios, el versículo 21 me habla de la presencia de Dios. Y hermanos, un ejemplo muy casero. Ahí estaba el Señor. La nube, sombra. La columna de fuego, luz, calor. Y esto es una imagen muy occidental del siglo XX y XXI. ¿Está el jefe de diáconos acá? Allá está el jefe de diáconos. ¿No te han dicho alguna vez, baja un poquitito el aire que está muy frío? No. Y detrás de ese que te viene, normalmente es una dama. Baja un poquitito que está... Justo no está hoy. Uy, estoy hablando de gente conocida, perdón. Por favor, perdón. Pero es la vida de la iglesia, ¿no? Somos una familia, no hay duda. Detrás de esa persona, ¿quién viene?
che, poné un poquito más fuerte esto que estamos transpirando. Y entonces el jefe de diácono tiene dos controles. Uno para poner en mute y otro para... ¿Qué hacer, hermanos? Un ejemplo muy burdo, muy nuestro. Pero ¿cuántos habrán mirado hacia arriba y decir, pero tanta luz, ¿para qué? Pero ¿será necesario tanto calor? Porque nos dedicamos la vida entera a juzgar o por lo menos criticar lo que el Señor hace en nuestro favor. Pero a mí me hubiera gustado un poquitito más, pero quizá un detalle. Ay, si el Señor me hubiera dado. Y hermanos, Dios siempre está con nosotros. Ha estado y quiere seguir estando, guiando nuestra vida, dándonos lo que necesitamos, aunque no lo entendamos. Pero ahí está la sabiduría de Dios, ahí está la presencia de Dios. Y miren qué interesante, si ustedes siguen avanzando en la historia, van a encontrarse en el capítulo 14 que esa misma nube, voy al versículo 20 para hilvanar un poquito este pensamiento, esa misma nube que iba dando sombra y luz, fresco y calor, en el momento de la confrontación, dice el versículo 20, que iba entre el campamento, el ejército de los egipcios y el ejército de quién, o el campamento de quién, de Israel. Y qué interesante, queridos hermanos, queridos amigos, nunca dejemos de confiar en Dios, nunca dejemos de acercarnos, vivir en armonía con la majestad del cielo. Miren qué lindo esa nube. Era nube y tiniebla para los egipcios, al tiempo que alumbraba y guiaba a Israel en el camino. Por eso mi pregunta de hoy fue, ¿cuánto te ha guiado el Señor y de cuántas cosas te ha librado el Señor? Porque vos e Israel veían lo que estaba acá, de este lado de la historia. La nube era luz, la nube era sombra, la nube era calor, y acá estaba todo bien. Pero ¿qué pasaba acá? ¿Qué pasa detrás de bambalinas en la historia que no ves? ¿Qué pasa detrás de bambalinas en la historia que sí maneja Dios? Para nosotros está visto, para nosotros está claro, pero y acá atrás... Yo entendí las respuestas del Señor cuando capté la verdad, y esto no lo hice cuando estaba en la escuelita sabática, lo hice cuando la vida me lo enseñó. Pero el Señor utilizó este ejemplo para entender, Adrián, tus oraciones, tus súplicas, tus pedidos tienen una cara visible, es lo que vos ves, es donde vos podés opinar, es donde vos podés afirmar tu pie, y acá actúa Dios, pero también está actuando acá, también está cuidándote, dándole sombra a los egipcios, dándole tinieblas a los egipcios, complicando la situación de los egipcios. Y el Señor actúa acá. ¿Por cuántos hace que estás orando tanto tiempo? Pero el Señor quiere responderte a vos. Y mientras te responde a vos, necesita trabajar con el otro. ¿Y cuánto tiempo le lleva ese trabajo por el otro? Ah, yo no sé. Pero Él lo hace. Y mientras te cuida a vos, y mientras te protege a vos, y mientras te responde a vos, trabaja en la otra persona. De algún modo, de alguna manera, trabaja en la vida y cambia vidas. Y transforma vidas, pero le lleva tiempo. Porque Él no impone nada, sino que Él simplemente espera que quienes están hoy, quizá, lejos del Señor, o viviendo situaciones difíciles en su vida, logren afianzar su fe y pasen a la luz de la nube y vivan
en la protección del Señor. El Señor iba delante de ellos, los cuidaba a ellos, pero también los cuidaba de sus enemigos. Todos hemos afrontado situaciones difíciles este año, pero ¿de cuántas nos ha librado el Señor? Volvemos para atrás, versículo 14, tercer concepto que yo quiero dejar con ustedes, y prometo que es casi el último. Primero, Dios es sabio. Segundo, Dios siempre está presente, cuidándote y actuando sobre los demás. Tercero, versículo 14, el Señor, ¿qué hará? Peleará por ustedes. ¿Estad? Qué tensión, ¿no? Qué tensión entre el hacer y el esperar. Qué tensión entre, Señor, respóndeme ya, y Señor, dame paciencia para saber leer el tiempo y tu sabiduría. Qué tensión entre pelear tranquilos. ¿Cómo hacen ustedes para pelear tranquilos? Cuando peleamos, normalmente no estamos tranquilos. Estamos tan enfervorizados que por ahí hasta el tonito de voz sube un poquitito. Pero acá el Señor le dice, el Señor peleará por ustedes. Y a tu mente seguramente esté viniendo Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿qué se pregunta Pablo? ¿Quién contra? Hermanos, queridos amigos, dejemos que el Señor pelee la batalla que es de Él. De David y Goliat nos conocemos 3 o 4 versículos bien claritos. Aquel incidente cuando David recoge las piedras, que de paso, espero que algún niño no esté escuchando ahora justo el sermón, pero no eran piedras como las que nosotros tiramos haciendo patito, eran cascotes. La arqueología nos muestra eso, ¿no? Así que la piedrecita que se incrustó en la mente no era una piedrecita, no, era un tremendo cascote, ¿no? Para tirar una persona de 3 metros de alto casi, había que pegar fuerte, pero la recoge. Y entonces después Goliat, ¿no? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Ahí está Goliat. Y David le sigue diciendo, mas yo voy en el nombre de la majestad. Y el versículo 45, que no lo sabemos de memoria, dice, porque la batalla es de Jehová. Lo mismo que dice acá, en otras palabras. Queridos hermanos, Dios peleará por ti. Si Dios es por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Está muy bueno, y permítanme graficar esto, está muy bueno que Dios esté con nosotros. Es bueno, es necesario que nos acompañe, que nos guíe, que vaya con nosotros. Es extraordinario, es bueno que Dios esté en nosotros y que sea nuestro primer pensamiento y que sea nuestra dedicación constante. Pero la promesa bíblica y el consejo bíblico no es con, tampoco es en, sino que es por. Y únicamente cuando Dios ocupe tu lugar por vos, ahí empezarán a sentir la victoria real, definitiva, la eterna. Solo y únicamente cuando Jesús ocupe tu lugar, mi lugar. El Señor
peleará por nosotros. Estad tranquilos. La sabiduría de Dios, la presencia de Dios y ahora la confianza en Dios. Paz para enfrentar las dificultades. Seguridad y confianza porque delante estaba el Mar Rojo y ustedes conocen, a un costado el desierto, al otro costado las montañas, las elevaciones y atrás los egipcios. Y las cuentas no le cerraban. Y si vamos para allá, y si vamos para allá, y si vamos para allá, y problemas por todos lados. Pero Dios interviene, versículo 15. Dios interviene en nuestra vida. Dios quiere intervenir en tu vida cada día. Di a los israelitas que hagan ¿qué cosa? Que marchen. Sin oración, nada obtendremos en esta vida. Pero si solamente oramos, llegará el día que lo dejemos de hacer, porque no accionamos nuestra fe en honor y en honra a nuestro Señor. Claro que hay que orar, por supuesto que hay que confiar, no hay duda que hay que estar tranquilos en la sabiduría de Dios. Pero si solamente hacemos eso, dice la señora Elena de White, un día dejaremos de orar sencillamente porque nos habremos quedado tiesos, duros, sin accionar la vitalidad de nuestra vida cristiana, los músculos de nuestra vida cristiana, que es la fe. Di a los israelitas que marchen, pero hay un mar, hay agua, que marchen. Y el versículo 16 termina la idea del 15. Ah, Moisés, vos tampoco estás mirando lo que hay por allí delante, ¿no? Vos también te girás sobre tus talones y montañas y mar y desierto y egipcios. Ah, Moisés, ¿te acordás de Éxodo capítulo 4? Claro, el Señor no dijo eso porque no existía esto, ¿no? Pero ¿te acordás del incidente que registra Éxodo 4? ¿Te acordás de tu vara? Ah, sí, la vara se hizo culebra y tremendo grandote, yo corría por delante de la culebra. Bueno, esa misma vara. ¿Entendiste la lección? No. Extiende tu vara. ¿Y qué va a pasar? Yo no sé cuál sea tu vara, pero sí aprendo de la historia bíblica que todos tenemos una, que es esa comunión personal con Dios, es esa relación personal con el Señor. Es esa fuerza del pasado que sostiene mi vida hacia el futuro. Eso que cada uno identifica en su experiencia, puesto al servicio del Señor, produce milagros. No fue la vara, fue Dios, utilizando a Moisés y ese elemento para fortalecer la confianza de este líder, de este pueblo en Cristo, la majestad. Un Dios que es sabio, un Dios que está presente, un Dios
en el cual podemos depositar toda nuestra confianza y un Dios que nos anima a usar con seguridad nuestra propia historia, las cosas que nos son propias. Dios no le dijo a Moisés, anda a pedirle a Aarón su vara. Fíjate a ver si María tiene el pandero, me estoy adelantando en la historia, ¿no? Y pedí, Dios no le dijo, a ver, fíjate si acá. Dios nunca te pide que vivas la vida de otra persona. Dios te pide que vivas tu vida, con tus elementos, con tus herramientas, pero que estés dispuesto a ponerlas en las manos del Señor y el mar se va a dividir. No sé cómo, no sé cuándo, pero se va a abrir. Acá está. Y mientras la Biblia no cambie, la historia seguirá siendo exactamente como la estamos contando. ¿Qué pasó? Ustedes conocen la historia, pero yo cierro con el versículo 30, el planteo de esta mañana. Simplemente 3 palabras. 14:30. Simplemente 3 palabras. El Señor, ¿qué dice tu Biblia? Salvó. Sí, queremos respuestas. Sí, es tiempo de evaluaciones, sacar cuentas, pro y contras, buenos y no tan buenos. Estamos en el último sábado, qué bien que nos hace recapitular, observar, agradecer, pero estamos al borde de un tremendo milagro. Estamos iniciando una nueva oportunidad. Estamos a horas de un nuevo comienzo, que sea para honra y gloria de nuestro Señor. Que sea para que la majestad del cielo impacte tu vida y te dé confianza, seguridad. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero yo sé que el Señor va a actuar. No para que yo me sienta bien, no para que las cosas se den como yo quiero. Va a ser para salvación. Versículo 30. El Señor salvó. Y ese mismo Señor quiere salvar hoy, mañana y cada día, para siempre. Que podamos cerrar nuestro año con la convicción del Dios en el que creemos, un Dios sabio, un Dios que está siempre presente, un Dios en el que puedo confiar con tranquilidad y paz, pero un Dios que me pide una decisión, una acción que muestre esa confianza, y un Dios que está únicamente interesado en nuestra salvación. Que ese Dios dirija tu vida, mi vida, en el cierre de este año y a lo largo de cada día de nuestra vida.